Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. A continuación, resolveremos algunos problemas relacionados con el tema de los alquenos. Comencemos. En este primer problema nos solicitan que brindemos la nomenclatura correcta para los siguientes alquenos. En el primer caso, tenemos un compuesto de carbono donde tenemos una cadena principal de 5 átomos de carbono. Debemos empezar la numeración de la cadena por el extremo más cercano al doble enlace, de manera que tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 para la cadena larga. Eso nos dejaría con dos grupos metilos de sustituyentes y el nombre sería 2,3 dimetil 2 penteno. O si utilizamos la nomenclatura IUPAC nueva, tendríamos 2,3 dimetil pent 2N. Recordemos que el número que utilizamos para identificar en qué átomo de carbono está el doble enlace corresponde al menor número de los dos átomos de carbono que forma la cadena. En el siguiente caso tenemos la cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. La numeración nuevamente la vamos a comenzar por el extremo más cercano al doble enlace. Eso nos deja con dos grupos metilo sustituyentes para un nombre de 6,7 dimetil 1 octeno. O con la nomenclatura IUPAC nueva, 6,7 dimetil oct 1 eno. En el siguiente problema vamos a observar que si tomamos el criterio de la nomenclatura a partir de la cadena más larga de átomos de carbono que podemos encontrar, obtendríamos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono como la cadena más larga. Sin embargo, debemos recordar que en el caso de los alquenos debemos tomar la cadena más larga de átomos de carbono pero que incluya a los dobles enlaces. De manera que esa numeración no es la correcta. Deberíamos incluir entonces los tres dobles enlaces que tiene esta estructura. Y empezamos por el extremo más cercano a un doble enlace. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso nos dejaría sustituyentes en los carbonos 3 y 6. Y la nomenclatura quedaría de la siguiente forma. 6-metil, 3-propil y 1,3,5 hepta trieno. Recordemos que en estos casos debemos incluir el número de cada uno de los átomos de carbono que estaba unido mediante dobles enlaces, así como el prefijo tri antes de el sufijo eno que indica la presencia de los alquenos. Según la otra nomenclatura, tendríamos 6-metil, 3-propil, hepta, 1,3,5 trieno. En el siguiente caso tenemos un alqueno cíclico. Recordemos que en el caso de los alquenos cíclicos debemos comenzar numerando a partir del primer átomo de carbono que tenga un doble enlace y que se encuentre más sustituido y seguir la numeración en el sentido de los siguientes dobles enlaces, de manera que cada átomo de carbono involucrando un doble enlace quede con la menor cantidad de numeración posible. En este caso podríamos comenzar con una numeración por este átomo de carbono, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso el nombre de la sustancia sería 2-etil 1,6
dimetil 1,3,5 ciclo octa trieno. Nuevamente indicamos en qué átomos de carbono es que se encuentran los 3 dobles enlaces de la estructura. Y según la segunda nomenclatura de tipo UPAC, tendríamos 2-etil, 1,6 dimetil ciclo octa 1,3,5 trieno. A continuación tenemos dos estructuras más para darles la nomenclatura. Observemos que en ambos casos se tratan de cadenas de carbono de 5 átomos de carbono y donde, si hacemos la numeración, tendríamos un doble enlace en el carbono 2. La diferencia entre estos dos compuestos es su isomería. Podemos observar que en el primer caso tenemos un grupo metil y un grupo etil de dos lados distintos, perdón, del mismo lado del doble enlace. Eso nos daría que la primera estructura se encuentra en una isomería de tipo cis y el compuesto sería cis 2 penteno o cis pent 2 eno. La figura de abajo sería la contraparte de este isómero, dado que tiene los dos grupos principales en lados opuestos del doble enlace. Entonces esa estructura sería el trans 2 penteno, o también nombrado tras pent 2 eno. En el segundo problema nos piden que escribamos la estructura correcta para cada uno de los siguientes alquenos. El alqueno A sería 3-propil-hept-1-eno. Tendríamos una cadena de 7 átomos de carbono con un doble enlace en el carbono 1. Y a esta estructura debemos agregarle un grupo propil en el tercer carbono. De manera que esta sería la estructura para el compuesto. El caso B, tenemos el 3,4 dibromo but 1-eno. En este caso la cadena principal sería de 4 átomos de carbono porque se trata de un buteno. Tenemos un doble enlace en el carbono 1 y tenemos dos sustituyentes bromo en los carbonos 3 y 4. En el caso de la tercera estructura tenemos al ciclo octa 1,4 dieno. En este caso tenemos un ciclo conformado por 8 átomos de carbono y donde tenemos dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 4. En este caso no importa cuál tomemos nosotros como referencia para el carbono 1, lo importante es que los dobles enlaces a partir de ahí se encuentren en el carbono 4. El siguiente ejemplo sería el trans 2,3 dibromo but 2-eno. En este caso tenemos nuevamente una cadena de 4 átomos de carbono con un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y tenemos sustituyentes en el carbono 2 y en el carbono 3. Sin embargo, me indican que la isomería de este compuesto debe ser de tipo trans. Entonces, los dos sustituyentes bromo que yo agregue en el carbono 2 y en el carbono 3 deben quedar en lados opuestos del doble enlace, como se muestra en la figura. En el caso de la estructura E tenemos al cis 3-metilhexeno. En este caso tenemos una cadena de 6 átomos de carbono. Pero observemos que debemos colocar un doble enlace en el carbono 3 y este doble enlace tiene una isomería de tipo cis. Entonces, los dos grupos que se encuentren después del doble enlace deben encontrarse en el mismo lado de la estructura, de esta manera.
y podemos dibujar los átomos de hidrógeno para tener más claro que de hecho se trata de una estructura de tipo cis. Finalmente, tenemos el 1-bromo, 1-cloro-hexa, 1,3 dieno. En este caso tenemos una estructura de 6 átomos de carbono con dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 3. Y tenemos un sustituyente bromo y un sustituyente cloro en el carbono 1. De manera que esta sería la estructura final para el compuesto. La pregunta 3 dice, según la reacción de adición de los alquenos y la siguiente reacción de hidratación, determine todos los posibles productos para la reacción señalada. En este caso tenemos una reacción de adición, específicamente una reacción de adición de hidratación en medio ácido para el alqueno que se muestra en la pantalla. Recordemos que en este tipo de reacciones podemos obtener dos productos, debido a que se pueden formar dos tipos de carbocatión, cada uno de ellos en los dos átomos de carbono que están involucrados en el doble enlace. De esta forma, vamos a observar que la sustitución del grupo OH puede ocurrir tanto en este átomo de carbono, que sería el átomo 2 unido al doble enlace, o podría ocurrir también en este átomo de carbono, que corresponde al segundo átomo de carbono unido al doble enlace. Ahora, según lo que sabemos sobre estabilidad de los carbocationes, sabríamos que el primer compuesto sería el compuesto mayoritario, debido a que el grupo que se está adicionando lo está haciendo en un átomo de carbono más sustituido que en el caso de la segunda estructura. La pregunta 4 nos pide que completemos la siguiente red de reacciones con los reactivos correctos necesarios para llevar a cabo cada uno de los procesos señalados. Entonces, en este caso, debemos conocer qué tipo de reactivos se necesitan para obtener los diferentes tipos de producto. Comencemos por el extremo superior izquierdo. En este proceso se está obteniendo como resultado un alcohol, se está adicionando un grupo OH a la cadena de carbono. Para hacer este tipo de adiciones necesitamos que el reactivo de adición sea agua en medio ácido. En el caso de la estructura de la esquina inferior izquierda, tenemos que se da una adición de dos átomos de una sustancia halógena, en este caso cloro. El reactivo necesario para realizar este tipo de adiciones es la molécula del halógeno diatómico, en este caso sería cloro diatómico. Vamos ahora a la esquina superior derecha. En este caso vemos que se está dando también una halogenación, pero solo se está adicionando un átomo de halógeno. En estos casos realmente lo que está ocurriendo es entonces un proceso de adición de un hidrácido. El reactivo que necesitaríamos para realizar este proceso sería ácido clorhídrico. Finalmente, en el último caso, el producto que se está formando es el alcano derivado del alqueno original. Para hacer este tipo de reacciones necesitamos el reactivo hidrógeno en presencia de un catalizador. El problema 5 nos pide que escribamos el producto mayoritario de las siguientes reacciones químicas. En el caso A, tenemos la reacción de un dieno con hidrógeno en exceso en presencia de paladio. Esto corresponde a un proceso de hidrogenación y sabemos que en los procesos de hidrogenación el producto siempre es el alcano derivado del alqueno original, de manera que obtendríamos butano como producto. En el caso de la pregunta B, tenemos un cicloalcano que reacciona con bromo 2 en tetracloruro de carbono. Notemos que el tetracloruro de carbono se utiliza en esta reacción nada más como un disolvente para el bromo.
Cuando tenemos reacciones con moléculas diatómicas de halógeno, estamos frente a un proceso, una reacción de halogenación. En este caso, el producto de la reacción será la sustitución y la adición de dos moléculas de bromo en los átomos de carbono donde previamente estaban los dobles enlaces. El caso de la tercera estructura, tenemos la reacción de un alqueno con ácido clorhídrico en medio ácido. En este caso, estamos trabajando con un proceso de halogenación a partir de un hidrácido. El producto sería la sustitución de, la adición de una molécula de cloro al átomo de carbono más sustituido del doble enlace, que en este caso sería el carbocatión secundario. En el caso de la tercera estructura tenemos un cicloalqueno que reacciona con agua en medio ácido. Esto corresponde a una reacción de hidratación. Y el producto de esta reacción sería la adición de un grupo OH a la estructura del alqueno. En este caso, no se obtiene un producto mayoritario ni minoritario debido a que el producto de la sustitución de ambos carbocationes sería el mismo. Finalmente tenemos, por último, un proceso de halogenación utilizando como reactivo bromo disuelto en tetracloruro de carbono. Observemos que en este caso tenemos un exceso de reactivo, de manera que podemos decir que la adición del reactivo halogenado al alqueno ocurriría tanto en los dos dobles enlaces que tenemos en la estructura. Finalmente, podríamos obtener un compuesto de este tipo. Donde tenemos átomos de bromo adicionados en cada átomo de carbono que presentaba un doble enlace. El último problema me pide que escribamos el mecanismo de reacción para la hidrocloración del pent-2-eno. Entonces, en este proceso tenemos como reactivo de adición al ácido clorhídrico. Sabemos que el mecanismo de reacción de este proceso incluye el ataque nucleofílico por parte del doble enlace del alqueno hacia la molécula de ácido clorhídrico, con la consecuente formación de una especie carbocatiónica. Como la que observamos. Observemos que según la regla de Markovnikov, el átomo de hidrógeno se adiciona al átomo de carbono con más átomos de hidrógeno, es decir, al menos sustituido. Seguido de este paso, el anión cloruro que queda en el medio actuaría como un nucleófilo y atacaría el carbocatión formado, dándome el producto final de la reacción, como lo observamos en la pantalla. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.